A ver, ¿cuántos estamos, chicos? 20. Lady Muñoz. Lady, Buenas tardes, ingeniero. Lady, díctame tu cédula. Tú tienes cédula, ¿verdad? No, yo tengo pasaporte. Soy Ah, ya, entonces, colombiana. ya está bien, entonces. Sí, sí, decía, no sé si había salido algún error por mi parte, pero bueno, está bien. Ya, a ver, Lady, sí está. A ver, ¿cuántos estamos? 21 conmigo 20 y ustedes son 26. Son 26 y están 20, faltan 6. Bueno, vamos a empezar, ¿ya? ¿Alguna consulta o algo que tengan? ¿Una? Ya, listo. A ver, vamos a empezar, ¿ya? A ver, vamos a ver ahora el impuesto a la renta, ¿sí? Vamos a trabajar con el impuesto a la renta. Es totalmente, perdón.
El impuesto a la renta en sí es totalmente distinto y totalmente distinto al impuesto al valor agregado. Son dos impuestos totalmente distintos, ¿no? El impuesto al valor agregado que vimos en la clase anterior es un impuesto indirecto, ¿sí? Grava al bien y al servicio como tal, y el impuesto a la renta, en cambio, sí es un impuesto que grava directamente a la persona, al contribuyente, ¿sí? Entonces, aquí vamos a entender, como, así como entendimos la clase anterior, que, por ejemplo, los productos y bienes y servicios y muebles, demás, tienen o no tienen IVA. Vamos a ir viendo ahora qué es lo que grava justamente el impuesto a la renta. Vamos a ir viendo conceptos y todo eso. Inge, disculpe que lo interrumpa antes de seguir. Bueno, en la evaluación todavía no se cambia el porcentaje del IVA. Sigue todavía en la evaluación 12%. Y también tenía una inquietud. La comida para las mascotas, eh, la otra vez fui a comprar en el aquí y no me grabó IVA, pero puse en la evaluación que no grababa IVA y me salió incorrecto. El tema, el Exacto, tema, dije. Yo el también. tema, el tema, a ver, el tema de la normativa tributaria, ustedes tienen que entender que nunca es lineal, siempre va cambiando. Por eso ustedes tienen que basarse a lo que diga el texto, el material como tal, ¿sí? No a lo que ustedes vivieron en una situación, ¿sí? ¿Por qué? Porque, déjenme, perdón, me están pidiendo algo nada más. ¿Ya? ¿Por qué? Porque las normas se modifican. Lo que algo puede ser en un momento con IVA, en otro puede ser sin IVA, lo que puede ser una tarifa, en el otro puede ser con otra tarifa, en lo que en un momento pudo ser exento, en el otro no. Por eso es que es importante que ustedes se basen en el material que se encuentra en el sistema, no en lo que me cobraron o no me cobraron, sino en el material que ustedes están trabajando. Eso es lo que ustedes tienen que ver, no en lo que pasó antes. Por ejemplo, antes, qué sé yo, el yogur grababa IVA, ¿sí? Ahora ya no graba. Entonces, si yo les hago les pregunto a ese tiempo qué es lo que pasó, ¿sí? Era con 0% o era con 12% hoy es con cero. Entonces, ¿qué es lo que tienen que ustedes manejarse en base a la información que ustedes están trabajando? O sea, para entenderle, quiere decir que si está con tarifa 12, tenemos que buscar la reforma donde el IVA estaba con tarifa 12 y ver en los bienes o servicios que grababan en ese momento. Porque si hubieron muchos desfases al respecto, por ejemplo, lo que eran las cocinas de inducción. En la LORTI 25, según el artículo 55 o 56, no recuerdo bien, las cocinas de inducción no graban IVA, es tarifa cero, pero en el Exacto, taller está mal. Entonces, ahí en exacto. dónde nos basamos, debería estar actualizada la reforma actual, porque No, si por eso estamos ustedes tienen que basarse, no, estudiando algo tienen y que aprendiendo basarse algo en la para capacitar información. a otra persona, pero eso le digo, si Sí, vamos a sí, capacitar a una persona actualmente y vamos a dar una reforma anterior, ahí estamos haciendo mal, incumpliendo la normativa mal, porque deberíamos darle con la reforma actual y por ende el examen debería también estar con la reforma actualizada, desde mi perspectiva. sí, yo les entiendo todo eso, pero lastimosamente así está el aula y no puedo yo cambiar eso, yo no puedo modificar y decir, tienen razón, o sea, es como está el aula porque es un aula parametrizada, ¿sí? Entonces no es que hay algunas normas que no estén como tal, ¿sí? Sino que, por ejemplo, eh, las normas, especialmente en ese tipo de energía eléctrica o energía alternativa, sí. Sí, sí sufrió un cambio recientemente, el año anterior, a través de la ley de energía, la ley energética como tal, que salió en marzo, no, perdón, en febrero del 2024. Entonces, por eso les digo, o sea, simplemente básense en la información que está ahí, nada más, ¿sí? Por eso yo trato de ir viendo acá las cosas como vamos trabajando, Está bien, sí. Muchas gracias, disculpe. Solo esa pregunta tenía. no hay Inquietud. problema. Ya.
Muy bien, vamos al impuesto a la renta. Entonces, el impuesto a la renta, aquí, como ya vimos en la clase anterior, vamos a trabajar desde lo general hasta lo específico. Vamos a ir viendo lo general como tal. Nos dice qué es concepto de renta. Los ingresos de fuente ecuatoriana obtenidos a título gratuito o título oneroso provenientes del trabajo de capital o de ambas fuentes. Y por otro lado nos da otro concepto que también dice los ingresos obtenidos en el exterior por personas naturales domiciliadas en el país o por sociedades nacionales. ¿Sí? Entonces, aquí vemos dos conceptos. ¿Sí? Eso, ya vemos dos conceptos como tal. El objeto, dice, estableces el impuesto a la renta global, perdón, el impuesto a la renta global que obtengan las personas naturales, sucesiones indivisas y las sociedades. Entonces, si ustedes se dan cuenta, por eso les digo, mire, en la primera parte dice los ingresos de fuente ecuatoriana. Habla en general, todos los ingresos de fuente ecuatoriana, ya sean a título gratuito o título oneroso, ¿sí? Y los ingresos obtenidos en el exterior por personas naturales en el país. O sea, en general dice, todo ingreso que tenga una persona del Ecuador o domiciliada en el Ecuador, sea adentro o afuera del mismo, es considerado un impuesto a la renta. ¿Sí? Los sujetos sigue trabajando el sujeto activo y pasivo, el impuesto, el sujeto activo el Estado, el sujeto pasivo las personas que son sujetas al impuesto como tal. ¿Ya? Ahora, vamos a ir viendo justamente el tema del ingreso, de qué es ingreso de fuente ecuatoriana, ingreso a título gratuito y título oneroso como tal. De fuente ecuatoriana nos dice los que provengan de bienes situados en el territorio nacional o de actividades detalladas en este o desarrolladas en este, cualquier sea el domicilio, residencia o nacionalidad del contribuyente. ¿Qué es ingreso a título gratuito? Que se da cuando una persona recibe algo, pero no da nada o no hace nada a cambio para recibir eso. Y título oneroso, cuando la persona percibe un dinero, bien o servicio o especie, pero este ingreso es fruto de su trabajo o de un trabajo, capital o de ambos. ¿Sí? Ahora, el tema de los ingresos obtenidos en el exterior nos dice el Ecuador. En el Ecuador, la normativa tributaria establece que las personas residentes en el país que reciben ingresos provenientes del exterior, sujetos al impuesto a la renta, incluyendo dividendos, integrarán dichos ingresos como parte de su renta global para el cálculo del impuesto a la renta, constituyéndose el impuesto a la renta efectiva y definitivamente pagado por ellas en el exterior. De verlo en crédito tributario sin que éste pueda superar el impuesto que corresponda. Em, este, mm, estos conceptos se da porque, pero déjeme, si no me están molestando, voy a... no, ya. Esto se habla sobre ingresos obtenidos al exterior. ¿Por qué? Porque en el Ecuador también este impuesto, al ser global, al considerar todos los ingresos que una persona puede obtener, ya sea dentro o fuera del país, o una persona que es extranjera que los reside aquí, ya viene relacionado al tema de tratados internacionales para evitar la doble imposición. Dentro de eso, bueno, dentro de los tratados hay mecanismos que los países tienen para evitar justamente estas complicaciones. Por ejemplo, tenemos tratados internacionales que pueden ser bilaterales, multilaterales y, em, y métodos internos, que es a través de esto que les acabo de leer, que se maneja en la normativa tributaria cuando hay vacíos legales, entonces para evitar que una persona tribute dos veces. Es decir, digamos que yo soy un ecuatoriano y yo me voy a España a trabajar un mes, ¿sí? Pero no es el típico que me voy y trabajo así en cortos, por decirlo de alguna manera, que entro como que me voy a pasear y me pongo a trabajar. No, o sea, voy con un trabajo real y todo legal, ¿sí? Entonces, o me piden para que vaya a una empresa a hacer un servicio específico, ¿sí?
Vamos a hablar así. Entonces me dicen, necesito que vengas a hacer un servicio de un software de tal cosa, etcétera, y yo voy. Entonces, ¿qué pasa? La empresa española me paga el ingreso, ¿sí? Entonces, ahí es donde viene un tema. A ver, tú eres ecuatoriano, tú te formaste en Ecuador, tú trabajas normalmente en Ecuador, tributas en Ecuador, pero tienes un ingreso en España. ¿Quién cobra el impuesto, España o Ecuador? Entonces ahí es donde se genera una complicación. ¿Quién cobra ese impuesto, España o Ecuador? Entonces ahí hay que ver. Entonces no sería justo que él diga, ah, sí, págame aquí y también anda a pagar en Ecuador, porque estaría pagando dos veces sobre un mismo impuesto. Entonces eso es lo que evita o desean evitar justamente estos convenios, ¿sí? O estos tratados internacionales para evitar que las personas o los ciudadanos paguen dos o más veces un mismo impuesto. ¿Sí? Entonces, cuando no hay ese convenio entre las partes, dice, muy bien, tú fuiste a España, te cobraron, ven acá. No importa, eso que pagaste te voy a generar como crédito tributario. Agentes de retención es similar a lo que vimos anteriormente, se designa mediante una resolución o hay en los casos en los cuales el contribuyente obligatoriamente tiene que retener así no sea agentes de retención, como por ejemplo, vemos en este cuadro que dice operaciones en las que un contribuyente no es agente de retención, ¿sí? Pero tiene que retener en distribución de dividendos, ¿sí? En actividades que promuevan o administren espectáculos públicos, comercialización de sustancias minerales, en la generación directa o indirecta de derechos de capital, entidades emisoras de tarjetas de crédito, ¿qué más? Pagos de reembolso al exterior, organizaciones de loterías, rifas de apuestas que sean organizadas por la Junta de Beneficencia de Guayaquil, cuando se emitan liquidaciones de compra de bienes y prestación de servicios, pagos los que se realice por concepto de remuneraciones, es decir, usted tiene trabajadores bajo relación de dependencia y superan la base, tiene que retener, así usted no sea agente de retención, sociedades personas naturales obligadas a llevar contabilidad en el caso de donaciones de dinero y los sujetos pasivos que realicen compras de banano y otras sacias a productos locales. Ahora, dentro de las tarifas del impuesto a la renta, tenemos primero la tarifa del impuesto a la renta para persona natural. Esto, esta es una tabla para persona natural que se actualiza cada año, sale una nueva tabla. Si ya tenemos la tabla del 2024, es 12.908 o 201 si no me equivoco, ¿sí? Pero ese es el valor que tienen que pagar, ¿sí? Perdón, ese es el cuadro. Esta es una tabla progresiva. Si ustedes se ven, si ustedes se dan cuenta, la característica es que el que más gana, más paga. Si yo gano $12.000 al año, no voy a pagar nada, pero si gano $100.000 al año, voy a pagar mucho más, ¿sí? Entonces, ese es el concepto básico del impuesto a la renta, dar una progresividad, es decir, quien más gana, más paga. Este impuesto también se utiliza como para redistribuir la riqueza entre los países, ¿sí? Busca este impuesto como para redistribución de riquezas. ¿Por qué? Porque al ser el que más paga, el que más tiene, ¿sí? Se asume que está contribuyendo a la sociedad a través de impuestos por sus ingresos generados, ¿sí? Entonces, ese es el objetivo. ¿Sí? Como está, ahí está la tabla 11.902, no era 908, era 902. Esta es la tabla para el año 2024. ¿Sí? Ahora, para las sociedades, la tarifa del impuesto a la renta es del 25%, ¿sí? Sobre su base imponible. La tarifa impositiva, la correspondiente a sociedades más 3 puntos porcentuales, es decir, del 28, ¿será cuándo? ¿Sí? Es decir, si una sociedad normalmente tiene su actividad en Ecuador y todo eso, su tarifa es del 25, pero sube 3 puntos, es decir, 28, cuando la sociedad tiene accionistas, socios, partícipes, constituyentes, beneficiarios o similares, sobre cuya composición societaria dicha sociedad haya incumplido su deber de informar de acuerdo a lo establecido en la presente ley y dentro de la cadena de propiedades de los respectivos derechos representativos de capital, existe un titular residente establecido o amparado en un paraíso fiscal o jurisdicción de menor sociedad, perdón, menor imposición. ¿Sí? Por ejemplo, hay un anexo que se llama anexo RBFIX, que se determina como obligatoriedad la presentación cada febrero, ¿sí? O cada enero, perdón, ¿sí? Hasta enero de cada año tienen
que las sociedades presentar el anexo REBEFIX. Ahora, ¿qué sucede? Si la empresa no presenta su anexo, ese anexo que no va a pagar nada, simplemente es un anexo de reporte, el contribuyente tiene que pagar el 28%, no el 25%, sino el 28%. Y si esta empresa tiene uno de sus accionistas, como dice ahí, o un titular o algo que se encuentre en un paraíso fiscal o de menor imposición, ¿sí? Ahí tendrá que también pagar el 28%. Es decir, yo soy una sociedad aquí, pero mi accionista a Juanito con X cantidad de acciones está ubicado en islas, qué sé yo, islas Canarias, que es un paraíso fiscal, ¿sí? Automáticamente el contribuyente tendrá, o la sociedad, que pagar un 28% de impuesto. Ahora, vamos a ver igual conceptos como ya los vimos en el otro, como no objeto y como exenciones. Exenciones que son exentos del impuesto a la renta, los intereses percibidos por personas naturales por sus depósitos en cuentas de ahorro. Es decir, si usted tiene una cuenta de ahorro, tiene el dinero ahí y normalmente siempre se genera un interés a favor del socio, ¿sí? Esos intereses de la cuenta, pero ojo, cuenta de ahorros, ¿sí? Cuenta de ahorros, ¿sí? Ahí es un ingreso exento, ¿sí? Bueno, ahorro a la vista también, ¿no? Dividendos y utilidades calculados después del pago de impuesto a la renta que se distribuyan a sociedades nacionales o extranjeras. Es decir, si una sociedad recibe un dividendo de otra sociedad, ese dividendo es exento. Pero si el dividendo lo recibe una persona natural, ahí tendrá que pagar el 40% será ingreso agravado y el 60% será ingreso exento. Es decir, digamos que yo soy sociedad, perdón, yo soy accionista de La Favorita y a mí el año me van a pagar $100,000 o $10,000, bueno, póngame los $100,000 de dividendos, ¿sí? ¿Qué pasa ahí? Yo voy a ver, ¿sí? Yo voy a ver cuánto, ¿sí? De eso, en este caso, 60,000 serían ingresos exentos y los 40,000 serían ingresos gravados. Los que reciban beneficiarios del IE, ISFA, ISPOL, es decir, todo lo que sea jubilaciones es ingreso exento, ¿sí? Es decir, no grava impuesto a la renta. Los provenientes de loterías, sorteos auspiciados por la Junta de Beneficencia de Guayaquil y Fe y Alegría, esos ingresos son exentos. Es decir, si usted se gana la lotería, ese ingreso es exento. ¿Pero por qué es exento? Porque ya cuando ellos tienen una tarifa única, ¿sí? Es decir, una retención. Si usted gana un premio en la lotería, ¿sí? Cualquiera de los premios de la lotería, automáticamente le va a retener el 15%. Es decir, si usted se ganó 100,000, 15,000 va a pagar de impuestos de retención, que no es, o sea, que no va a pedir derecho de devolución nada, y los 85,000 serían ingresos exentos, ¿sí? Las asignaciones por estipendios de becas para financiamiento de estudios, especialización, capacitación en instituciones de educación superior, entidades gubernamentales, nacionales o extranjeras, y en organismos internacionales que otorguen el Estado, empleadores, organismos internacionales, gobiernos. Es decir, si a ustedes les dan becas, estudios, capacitaciones dentro de instituciones de educación superior, esos valores que les dan a ustedes por las becas serían ingresos exentos. Los rendimientos. Aquí viene otro tema relacionado a las instituciones financieras. El uno decía cuentas de ahorro. Este habla sobre rendimientos financieros. Es decir, usted pone una póliza en el banco. Si su póliza, esos intereses de esa póliza pueden ser ingresos exentos o ingresos grabados. ¿De qué depende? Si es mayor, ¿sí? Si es mayor a 180 días que permanecen en posesión del banco, esos intereses serán ingresos exentos, pero si es menor a 180 días, los intereses que le pague la institución financiera será considerado como ingreso grabado. Los generados por la enajenación ocasional de inmuebles realizados por una persona siempre que se trate de inmuebles destinados a vivienda. Si usted coge y vende su casa, ¿sí? Vende su casa
a cualquier persona, ese ingreso es ingreso exento, ¿sí? Ingreso exento. Es aquella, ¿sí? Que no corresponde al giro ordinario del negocio de las actividades habituales del contribuyente, exenciones. Perdón. Aquellos ingresos exonerados en virtud de convenios internacionales se considera convenio internacional aquellos que hayan sido suscritos por el gobierno nacional u otros gobiernos. Ahí estamos hablando justamente del tema de convenios bilaterales. Y los obtenidos por trabajadores por conceptos de desahucio. Por ejemplo, cuando usted trabaja en un lugar, en una empresa privada, y usted renuncia o le destituyen de su puesto, le botan, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? ¿Qué sucede ahí? Ahí aplica el código de trabajo. El código de trabajo verificará cuánto tiene que cancelarse, cuánto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, digamos que me votaron, trabajé 20 años, etcétera, etcétera. Dice, usted, según el código de trabajo, tiene derecho a $30,000, ¿sí? Pero porque hubieron otras situaciones de ahí fueras o ajenas del tema, negociamos y me dan 40,000, ¿sí? Entonces, como el código de trabajo me dice que es 30,000, ¿sí? Y yo estoy recibiendo 40,000, en ese caso, los 30,000 serían ingresos exentos y los 10,000 se constituirían como ingresos grabados. ¿Sí? Adicional a eso, las personas de tercera edad y discapacidad, que eso lo vamos a ver ya en la última clase, cada uno tiene su ley, ¿sí? Y eso trabaja y aplica diferentes beneficios tributarios de acuerdo al tipo de grupo prioritario al que pertenezca, ¿sí? Por ejemplo, estos son algunos de los países con los que tenemos convenios para evitar doble imposición, ¿sí? Seguido aumentando a través de nuevas resoluciones, ¿sí? Entonces, mire, con Alemania, con todos estos países son convenios bilaterales. Es decir, Ecuador y Alemania firman un convenio exclusivo, ¿sí? Para esos dos países con respecto al tema tributario. Eso se llama convenio bilateral, así con Argentina, Belarus, Bélgica, Brasil, Canadá, etcétera. En cambio, hay convenios multilaterales, como por ejemplo este que tenemos con la CAN, con la Comunidad Andina de Naciones, que es Bolivia, Colombia, Perú y Ecuador. Entonces, entre los cuatro países tenemos este convenio multilateral, el cual evita justamente temas de doble imposición. Deducciones. Ahora vamos a hacer, ¿qué me permite deducirme en mi impuesto a la renta? Así como el crédito tributario que vimos en la clase anterior, ¿verdad? Ahora vamos a ver, en cambio, qué yo puedo deducir como tal. Déjenme. Perdón un minutito. Un minutito, por favor. Solo mando una información. Ya. A ver, deducciones, como les digo, deducciones son lo que nos sirve para deducir el impuesto que yo tengo que pagar, porque claro, digamos que yo en mi empresa gané y vendí $1,000,000, pero no todo eso fue ganancia, ¿verdad? Yo gasté, compré. Ahora vamos a ver qué
incluye todo el tema de deducciones como tal. Deducciones, impuestos, tasas y contribuciones deducibles, gastos de viaje son deducibles, pero obvio, todo en base al giro del negocio, ¿sí? En base al giro del negocio. No es que me fui de viaje con mi familia. No, no, gastos de viaje del giro del negocio. Por ejemplo, tuve que irme de aquí, qué sé yo, a Colombia porque fui a cerrar un negocio y cosas así. Ahí, y digamos que yo puedo decir, eso es de en base al giro el negocio y está dentro de los gastos que incurre la empresa, pero si me fui con mi familia a pasear a la playa, no. Sueldos y beneficios sociales, todos los sueldos que yo pago a mis empleados dentro del negocio son considerados como gastos deducibles, siempre y cuando, sí, siempre y cuando genere la obligatoria. Perdón, disculpe que hoy me están molestando a todos lados, perdón. Aló, buenas tardes. Ahorita estoy ocupado, por favor. Tipo 8. Yo ya hoy subo los grupos de, tú eres de planificación estratégica, ya hoy noche yo subo ya la tarea con los grupos. Ya, ya. Entonces, siempre y cuando, ahora, todas estas cosas tienen condiciones, ¿no? Por ejemplo, gastos de viaje hay un límite, impuestos y tasas y demás, sueldos y salarios nos dice que, por ejemplo, deben estar pagados en la seguridad social todos los beneficios de ley, si no, no es un gasto deducible. Deducción por incremento neto de empleados, hay normas que salen para ¿cómo es? Para incentivar que las empresas contraten más personal, ¿sí? A eso se llama incremento neto de empleados. Por ejemplo, en la ley del año 2023, en diciembre, que es la ley de eficiencia y generación de empleo, salió justamente el tema del empleo joven, en el cual el presidente decía, si las empresas contratan a personas de entre 18 y 29 años, tendrán deducciones adicionales. Si contratan a personas que hayan sido, qué sé yo, privadas de la ley, tienen beneficios. Si contratan, qué sé yo, a temas de personas para el tema de construcción y agricultura, tienen beneficios, etcétera, etcétera. Pero obvio, no es que digo, ah, muy bien, voy a contratar uno de 25 años para que tenga un beneficio y te voy a ti a despedir. ¿No? Entonces yo voy a decir, ah, despido uno de 40 y contrato uno de 25 y tengo el beneficio. No, por eso se llama deducción por incremento neto de empleados, es decir, que tú en tu rol tienes 20 personas y es el número adicional que vas contratando. Deducción por pago a trabajadores con discapacidad, que eso ya vamos a ver igual en la siguiente clase. Dentro de la actividad económica nos dice todos los costos y gastos imputables al ingreso que se encuentren debidamente sustentados en comprobantes de venta que cumplan los requisitos establecidos en el reglamento correspondiente, ¿sí? Y los intereses de deudas contraídas con motivos del giro del negocio. Es decir, todos los costos y gastos que yo incurra dentro de mi actividad económica para generar o mantener ese ingreso, se consideran como gastos deducibles. Otras deducciones son como el tema de depreciaciones, ¿sí? Y demás. Ahora, vamos a ver un tema importante dentro del concepto de renta. Son los gastos personales. Los gastos personales constituyen un beneficio que ya existe hace mucho tiempo, ¿sí? Para el trabajador. Estos gastos personales son simplemente para personas naturales, no para sociedades. Y para en el caso de que puedan hacerse deducibles, es decir, personas naturales en el régimen general, no en el régimen negocio popular ni nada por el estilo, porque ellos pagan solamente del ingreso grabado. Para el tema del gasto personal, hay una fórmula que aplica desde el ejercicio fiscal 2023 y tiene algunas aristas. Por ejemplo, tiene, primero, siempre hay un límite, ¿sí? Siempre tenemos que considerar que hay un límite. Tenemos que establecer cuál es el límite. Para este caso tenemos los gastos personales que yo tengo realmente y el límite que me da la normativa tributaria que están acá. Es decir, yo por un lado puedo decir,
que estamos viendo en la primera parte, yo puedo decir, yo tengo $30,000 en gastos personales, ¿sí? Ya vamos a ver qué son los gastos personales, pero yo puedo decir, tengo $30,000 de gastos personales. No porque yo tenga $30,000 de gastos personales puedo escoger todo. Vamos a ver el otro límite. El otro límite me dice, el otro límite está estipulado en base al número de cargas familiares que yo tenga, ¿sí? Y el monto de la canasta básica familiar de ese año. Por ejemplo, ¿qué es una carga familiar? Ya vamos a ver más adelante qué son cargas familiares. Sí, pero yo digo, tengo dos cargas familiares, ¿sí? Entonces yo me ubico acá y dice, como tú tienes dos cargas familiares, puedes deducirte 11 canastas básicas familiares. Entonces, en el año 2023 la canasta básica familiar es 764,71. En ese caso, 11 canastas básicas familiares por 764,71 me da $8,411. Ese es el límite. Entonces, en el primer ejemplo yo decía, yo puedo tener 30,000. Usted puede tener 30,000 y todo lo que quiera, pero máximo su límite será 8,411. Ahora, ¿cuál es el otro límite perdón, ahora, ¿cuál es la otra situación? Digamos que siempre de estos dos valores vamos a tomar el menor. Si yo tengo 30,000 de gasto real, pero solo puedo 8,400, ¿qué valor voy a tomar? El más bajo, 8,400. Ahora, ¿qué sucede? Digamos que yo en gastos personales solo tengo 7,000, ¿sí? Y me dice que yo puedo llegar hasta 8,411, pero solo tengo 7,000 en facturas. ¿Qué hago ahí? Escojo el menor, cojo los 7,000, ¿sí? Y a ese valor, al menor, es decir, o los 8,000 o los 7,000, lo que sea, le voy a aplicar el 18%. Por ejemplo, el mismo ejemplo de acá arriba, yo tengo 10,000 en gastos personales, pero el límite me dice 8,411. ¿Cuál es el menor? 8,411. A eso yo le voy a aplicar el 18%. El 18% de 8,411 saldría 1,514,13, que ese sería el monto que yo puedo escoger como rebaja de gasto personal. Ahora, dentro de eso vamos a categorizar las cargas familiares, ¿sí? Primero y más importante, ¿qué son las cargas? Las cargas familiares se consideran a padres, al cónyuge o los hijos menores de edad o hasta 21 años y hijos con discapacidad cualquier edad, ¿sí? Es decir, ¿cuál es la condición para que yo escoja uno de ellos? Que no tengan ingresos grabados, es decir, no tengan un negocio, un trabajo, un ingreso grabado como tal, más bien que sean dependientes del sujeto, ¿sí? Es decir, deben depender de mí, por eso es una carga familiar, ¿sí? Por ejemplo, digamos que yo tengo a mi esposa, sí, pero mi esposa trabaja en su trabajo normal. Ella no puede ser mi carga familiar porque ella tiene su ingreso. Entonces no depende de mí, ella depende de sí mismo, ¿sí? Por ejemplo, digamos que yo tengo un hijo de 20 años, pero ya trabaja en una empresa. Es un hijo de hasta 21 años, pero él ya tiene un ingreso, ya no puede depender de mí, ¿sí? Yo tengo a mi padre que yo le ayudo, pero él tiene sus ingresos, sus negocios y cosas así, no puede depender de mí, no es una carga familiar. Entonces, ¿qué determina esto? Primero, que cumplan estas condiciones y que sean dependientes del sujeto pasivo y no tengan ingresos grabados. Máximo pueden tener un ingreso grabado de hasta un salario básico unificado al año, ¿sí? Es decir, digamos que yo tengo un hijo de 20 años y él entró a trabajar una sola vez en una empresa y le pagaron $300. Él cogió y dio la factura. Como es $300 y no supera el salario básico unificado, que es 460, no hay problema. Yo puedo ponerle como carga familiar. Pero si él tiene 20 años y le pagan $600, ya no puede ser carga familiar, ¿sí? Ahora, para eso hay que tener que no se consideran ingresos exentos, ¿sí? Porque nos dice ingresos grabados, ¿sí? Entonces, si yo tengo a mi papá y mi papá tiene una jubilación, ¿sí? ¿Puedo ponerle como carga familiar o no? ¿Qué dicen ustedes? No se puede.
¿Por qué? Sí se puede. La jubilación es un ingreso exento. Ya. ¿Ya? Entonces, exacto. Sí se puede, ¿por qué? Porque es un ingreso exento, ¿sí? Es un ingreso exento. Digamos que mi esposa no trabaja, ¿sí? No trabaja en ningún lado, pero tiene una póliza en el banco, una póliza, y esa póliza le pagan cada 3 meses, em, $200. ¿Podría ser carga familiar o no? ¿Qué dice? ¿Qué pasó? ¿Sí están ahí o no están ahí? ¿Sí están o no están? Esos intereses de las pólizas vendrían a ser rendimientos financieros, ¿no es cierto, ingeniero? Ajá. Entonces no deberían grabar, deberían ser exentos también. Pero no recuerdo muy bien, aparte que dijo que hasta cierto terminado tiempo que debería terminar el banco, o tenerlos el banco. Ya, muy bien. A ver, verá, vamos a poner, ¿qué ejemplo les puse? Digamos que una persona no trabaja, mi esposa no trabaja, tiene solamente una póliza y cada 3 meses le dan $200. ¿Qué sucede ahí? Como es menos de 180 días la póliza, ya es un ingreso grabado y como le dan 200, 200, 200 y 200 cada trimestre, serían 800 al año. Entonces estaría recibiendo $800 al año de ingresos grabados. Como supera el salario básico unificado, ahí ya no puede ser. Ahora, ¿qué sucede? Digamos que ella, tengo mi esposa y tiene una póliza y la póliza le pagan una vez, tiene una póliza al año y le pagan $1,000 de intereses. ¿Podría o no podría ser carga familiar? ¿Qué dicen? ¿Podría o no podría? Primero, si tiene para un superior a 180 días, ¿es ingreso grabado o exento? Si es superior a los 180 días, es exento. Ya, es ingreso exento. Y al ser ingreso exento, ¿importa el tema del salario básico unificado? No No importaría, importaría, porque ya ¿verdad? de por sí está. Porque es Ajá. exento. Entonces, en ese caso sí podría ser carga familiar, ¿verdad? Muy bien. Importante, durante este periodo, bueno, desde que apareció este proceso de, de calcular la rebaja de gastos personales, no, por ningún motivo, dos o más personas pueden tener la misma carga familiar en un periodo. Es decir, antes si valía, por ejemplo, yo decía, con mi esposa decíamos, mira, tú coge las facturas, las 5 primeras facturas de la escuela de mi hijo y yo cojo las otras 5. Luego tú coge esto de los libros, yo cojo lo de los uniformes. Tú coge esto y yo cojo lo de acá. Y nos íbamos jugando. Ahora ya no. Ahora solamente puede escoger una persona a la carga familiar, ¿sí? Si le sobró,
No importa, no es que como dice, me sobró, ahora sí, ya le puedo, ya ocúpate tú el resto. No, solo una persona. Si yo ya registro a mi hijo como carga familiar para mí, ya no puedo yo eliminar y pedirle a otra persona que sea, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuál es el tema? Sí, aquí está, mire. Los ingresos grabados que yo tengo son 23,000, gastos del banco, gastos deducibles 1,500, tengo una base imponible de 21,500. Sobre esos 21,000 yo aplicaría la tabla que vimos hace un rato y tendría que pagar un impuesto de $859. ¿Cuál es el beneficio de estos gastos personales? Antes, los gastos personales, por ejemplo, él dice que tiene gastos personales de 6,500. Antes esto iba acá, a los gastos. Entonces yo hubiese deducido los gastos y de ahí, de esa base, por ejemplo, digamos que yo tenía 6,500 más 1,500, 8,000. 8,000 menos 23,000, ¿cuánto sería? ¿Cuánto sería? 13,000. No, perdón, 15,000, ¿verdad? ¿Cuánto tenía? 6, 8. Sí, 8, 15,000. Entonces, sobre los 15,000, aquí mi base imponible sería 15,000 y sobre eso yo debería pagar un impuesto y me hubiese salido un impuesto a pagar. Ahora, ¿cuál es la ventaja? Como es una rebaja, esa rebaja, ese cálculo que me salga, va directamente al impuesto causado. Eso es el beneficio, es un beneficio más superior, ¿sí? Ahora, ¿cómo que nos dice aquí? ¿Se acuerdan los dos valores? Primero, gastos personales, ¿cuánto yo tenía? 6,500, pero me dice, ¿cuánto es el ejemplo anterior? ¿Sí? Yo tengo 7 canastas básicas, es decir, esta persona no tiene cargas familiares, por ende, como no tiene la posibilidad de generar 7 canastas básicas familiares. ¿Cuánto es 7 canastas por 764? 5,352. Del menor de estos yo voy a calcular el 18%. El menor de estos es 5,300. ¿Cuánto es lo que yo tengo? 963,53. Mire, no importa que yo haya tenido 6,500, el menor es el que escojo. Entonces yo tengo 963 de rebaja. Entonces yo tenía que pagar 859, pero como tengo una rebaja de 963, ya no pago nada. Adicionalmente a eso, tengo retenciones de 100. Como ya no tengo esas retenciones con qué cancelar, con qué cruzar, automáticamente esos 100 son a favor mío y me pueden devolver. Ahora, ¿qué son qué se consideran gastos personales? Los de salud, los de vivienda. En salud tenemos medicamentos, insumos médicos, lentes, prótesis, servicios de salud prestados por clínicas, hospitales, laboratorios y farmacias, la medicina prepagada y primas de seguros médicos, en contratos ya sea individuales o corporativos. En el tema de vivienda, el tema de arriendo, pago de alícuota, intereses de préstamos hipotecarios. Por ejemplo, yo me compro mi casa, no pago arriendo ni pago alícuota, pero pago un interés del préstamo. Ese interés, yo saco la tabla de amortizaciones y sumo todos esos intereses y eso me da como gasto personal. Servicios básicos también son gastos personales de vivienda. Educación, articultura, todo lo que sea matrícula, pensión en todos los niveles del sistema educativo, útiles y textos escolares, servicio especial para discapacitados, vestimenta en cualquier tipo de prenda de vestir. Ojo, prenda, no accesorios. No es que yo me compro la cadena de 18 quilates de oro y digo es que es vestimenta. No, eso es un accesorio que no tiene nada que ver. Si usted sale sin pantalón, ahí no es un problema, ¿verdad? Pero si no sale con la cadenita de oro, no hay ningún inconveniente. También alimentación. En alimentación, por ejemplo, todo lo que sea de compras en alimentos para consumo humano y compra ya de alimentos preparados, se considera como alimentación, turismo. Todo lo que sea turismo nacional, establecimientos registrados con licencia anual de funcionamiento, ¿sí? Se considera justamente rebaja por turismo, ¿no? En el tema de mascotas, servían en el 2023 todo lo que era salud, alimentación, educación y vestimenta. Es decir, usted le llevaba al veterinario a la mascota, era gasto personal. Usted le compraba la comida, era gasto personal. Usted le llevaba una escuelita para que le enseñen a comportarse a su mascota, era educación. Si usted le llevaba
ropa que compraba a su mascota era considerado como vestimenta. A partir del 2025 se consideran únicamente gastos de salud y alimentación. Los gastos personales es importante que las facturas estén a nombre o bueno, los comprobantes de venta estén a nombre del contribuyente o de su carga familiar. Por ejemplo, si yo pongo a mi padre como carga familiar, cuando yo le registro tanto las facturas que compra él a su nombre o que yo compro, le compro a él, pero con mi nombre, yo las puedo registrar. ¿Sí? Perdón. ¿Sí? Para el registro de cargas familiares, en el tema de padres, por ejemplo, si yo cuando yo registro la carga familiar, que lo hago en el sistema, si yo registro a mi hija, no hay problema. Si yo registro a mi esposa, no hay problema. Sí, yo le registro nada más y listo, pongo aceptar y ya está mi nombre. Pero si yo quiero registrar a mi papá o a mi mamá, le va a llegar una notificación a ellos diciendo, hey, tal persona quiere registrarle a usted como carga familiar, ¿acepta o no? Entonces él acepta y ahí me da el beneficio como tal. ¿Sí? Se consideran cargas familiares a los padres que perciban pensiones, que son dependientes del contribuyente y no perciben ingresos grabados. ¿Sí? ¿Ya? Bueno, el tema de estos son. Así se manejaba antes, eran otras fórmulas para calcular el impuesto, para calcular los gastos personales. Era el valor de los ingresos grabados por 1.3 veces de la fracción básica del impuesto a la renta como límites. Había límites de los rubros, por ejemplo, era el máximo en 0,325 de alimentación, de vivienda, de vestimenta, etcétera, etcétera. ¿Sí? Sin embargo, en la actualidad ya no hay problemas, ¿sí? Ya no hay problemas que yo pueda escoger todo un gasto de salud. Y digamos que, por ejemplo, mi límite es 6.000. Entonces yo sigo un doctorado, se me ocurre un doctorado, y el doctorado cuesta 8.000. Entonces yo pongo, solo eso ya me sirve a mí para los gastos personales. Sí, no necesito aumentar o poner otros más. Antes me decía, no, el límite era tanto en educación, tanto en vestimenta, tanto en vivienda y cosas así. Entonces yo podía tener un montón en educación y nada en vivienda y solo podía coger el 0,325 como límite, ¿no? Entonces era complicado. ¿Qué son gastos no deducibles? ¿Sí? Los que no, así usted haya gastado, pero son no deducibles. Las que sobrepasen los límites previamente establecidos en el tema de cargas familiares, de gastos familiares. Por ejemplo, el ejemplo de acá es el más claro. ¿Sí? Miren, yo tenía que pagar 859, pero yo en gastos, en la rebaja tengo 963, es decir, digamos que son $100 de diferencia. Esos $100 no es que yo tengo que pedir devolución o que me puedo poner el otro año, no. Así, si yo tengo un excedente, no pasa nada, simplemente se pierde, ¿sí? Es un gasto no deducible. O sea, no es que ese adicional o ese excedente, algo pasa, nada. Depreciaciones, amortizaciones, provisiones y reservas de cualquier naturaleza que excedan los límites permitidos. Todo, como le digo, hay leyes, ¿no? Ya vimos ahí en depreciaciones, dice el 20% en vehículos, 5 en bienes inmuebles, 33 en el tema de cómputo y cosas así. Entonces, esos son los porcentajes correctos. Lo que sobrepase o exceda no es deducible. Pérdidas o destrucción de bienes muebles, de bienes no utilizados para la generación de rentas grabadas. Por ejemplo, se me quemó, se me destruyó mi vehículo personal. No pasa nada, no puedo deducir, pero si se destruye o algo o pasa algo con el vehículo de la empresa, sí, yo puedo deducir esa pérdida.
pérdida o destrucción de joyas, colecciones artísticas y otros bienes de uso personal. O sea, entraron a mi casa y se me robaron las joyas. No es un gasto deducible. Se me robaron los cuadros que yo tenía. No son gastos deducibles. Pero, por ejemplo, si yo tengo una joyería y me roban las joyas, por supuesto que es un gasto, ahí sí es un gasto deducible. ¿Me entienden la diferencia, verdad? Si algo no van entendiendo, por favor, activan su micrófono y me hacen saber, ¿ya? Porque estoy en la presentación y no veo si alguien levanta la mano. Donaciones, subvenciones y otras asignaciones en dinero, en especie o en servicio que constituyan empleo a la renta cuya deducción no esté permitida por la ley. Entonces, por ejemplo, a mí me dice la norma que yo puedo donar, ¿sí?, a una empresa pública o a una empresa privada, pero sin fin de lucro. Es decir, yo puedo, ¿sí? Yo puedo decirle se me ocurre al hogar Santa Marianita, que es un hogar que cuida a la gente necesitada o a los niños necesitados, un ejemplo. Entonces, digamos que yo voy y, y le, y le digo, quiero donarles a los niños, qué sé yo, se me ocurre 10 computadoras. Sí, yo le voy a donar 10 computadoras. Entonces la ley me dice, como yo soy una persona natural, sí, yo soy una persona natural, sí, bueno, una sociedad y voy a donar a una empresa o privada sin fin de lucro, sí es un gasto deducible. Pero si yo voy y digo, es que voy a donar al colegio particular tal, ¿sí?, una empresa privada, pues ya no, ese gasto ya no es deducible. Multas que se generen por recargos o intereses o por mora, por impuestos, seguridad social, etcétera, no es gasto deducible. Es decir, me multaron con $1,000 por no pagar el IES. Eso le voy a deducir. No, no puedo deducir ese gasto. Costos y gastos no sustentados por comprobantes de venta. Es decir, yo, se me ocurre, compré 10 chompas para el trabajo, ¿sí? Para los trabajadores, pero no pedí factura. No puedo deducirme como gasto porque no tengo el comprobante de venta que me genere costos y gastos por lo que no se haya efectuado la correspondiente retención. Es decir, si yo soy agente de retención y la ley me dice obligatoriamente debo retener y no lo hago, ese gasto, como no retuve, es un gasto no deducible. Costos y gastos de promoción y publicidad de conformidad con las excepciones, límites, segmentación y condiciones establecidas en el reglamento. Para el tema de publicidad y promoción, hay leyes, hay límites, hay restricciones. Si yo cumplo eso, no hay problema, es un gasto deducible. Pero si yo no cumplo con eso, es un gasto no deducible. Por ejemplo, déjeme ver si me viene el término adecuado, pero eh, no estoy claro con el término exacto, pero en la ley dice que las empresas no pueden hacer publicidad a productos que, que sean como ultra procesados. Así está la norma, ultra y mega procesados, hiperprocesados y cosas así. Eso dice la normativa. Entonces dice, si usted hace publicidad a un producto que tiene esta consideración de que es un producto mega o ultra procesado, ¿sí?, no tendrá derecho a gasto, no será gasto deducible. Es decir, usted gastó en publicidad, sí, pero como la ley dice que no se puede o que no serán gastos deducibles aquellos que sean productos ultraprocesados, simplemente yo no puedo hacerlo. Gasto deducible. No podrán deducirse los costos y gastos de promoción a aquellos contribuyentes que comercialicen alimentos preparados con contenido ultraprocesado. Miren, ahí está un ejemplo. Y en el anterior se habla en base a los límites que nos permite para el tema de publicidad. No sujetos a retención a la fuente. Así como en IVA veíamos quienes no debemos retener, en renta también existe lo mismo. Dice, respecto a aquellos pagos o créditos en cuenta que constituyen ingreso de exentos, es decir, el IES le paga la jubilación al abuelito, es un ingreso exento, entonces yo no le voy a retener sobre ese ingreso exento. El IES es un agente de retención. Si yo voy al IES y le digo, te vendo 100 mesas para de trabajo, él me va a comprar y me va a retener,
pero si él le paga las jubilaciones, no va a retener. Los ingresos provenientes de relación de dependencia por contar con un régimen específico de retención. Entonces, aquí, si el contribuyente trabaja bajo relación de dependencia, yo no le puedo hacer retenciones normalmente, sino en base a la retención que me especifique de acuerdo al trabajador bajo relación de dependencia por parte de las entidades del sistema financiero, ni de las empresas emisoras de tarjeta de crédito o débito en los pagos realizados a sociedades consideradas como agregadoras de pago y mercados en línea. No estará sujeta a retención la compra de combustible. Si yo voy, así yo sea agente de retención y voy a la gasolinera y compro gasolina, no debo retener. ¿Por qué? Porque para ellos hay un IVA presuntivo, ¿sí? Si hay una retención presuntiva. En los pagos realizados entre sociedades consideradas como agregadoras de pago, no hay retención. No estarán sujetas a retención en la fuente las personas que sean categorizadas como contribuyentes negocio popular. Si alguien es contribuyente de negocio popular, no. En el tema de porcentajes de retención, bueno, ahí intervienen algunos. Para eso, lo correcto sería, por el tema de la hora, que ustedes sigan chequeando eso con todo. Hay una resolución que es la resolución número 8, ¿sí? La resolución número 8, en la cual nos dictamina los porcentajes de retención. Pero vamos a ir viéndole brevemente, ¿ya? Cero, no hay retención cuando sea pagos en cuenta por concepto de intereses a bancos y otras entidades que sean supervisadas por la SEPS o la Superintendencia de Bancos. ¿Sí? A contribuyentes RIMPE no hay retención. Transacciones de liquidaciones de compra de bienes y prestación de servicios desarrolladas por personas privadas de libertad. Muchas veces las personas privadas de la libertad hacen cosas dentro de la prisión y como una forma de financiarse, también ellos venden, les permiten vender en cierta cantidad esos productos. En esos casos, ahí no se retiene. Intereses y comisiones de los bancos, 1%, transporte 1%, adquisiciones a contribuyentes RIMPE, emprendedores, 1%, a los que producen, no venden, producen bienes de origen agrícola, avícola, pecuario, etcétera, etcétera, 1%. La energía eléctrica, 1%. Pero ojo aquí, si ustedes dicen energía eléctrica, lo más seguro es que se van a ir a la empresa pública que les suministra energía eléctrica, ¿verdad? Ahora, obviamente, si es una institución pública y los servicios básicos, no hay retención, ¿sí? No hay retención, bueno, en IVA no hay retención. Sin embargo, la energía eléctrica puede ser vendida por una persona natural en un determinado límite, ¿sí? De hecho, eso decían, era uno de los problemas, ¿no? Que hay muchas empresas que podrían generar electricidad y vender electricidad. Sin embargo, hay leyes que restringen eso y no le permiten a estas empresas poder vender la electricidad. Pero ojo, no es que son empresas que se dedican a la venta de electricidad, porque no pueden, porque esa competencia es competencia del Estado. Sin embargo, por ejemplo, digamos, ubiquémonos mentalmente en una parte alejada del oriente, donde ni siquiera los servicios básicos, lastimosamente, llegan, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Las empresas que están en esos lugares recónditos, para tener sus actividades económicas como producción de petróleo, minerales, producen energía, si compran sus maquinarias para producir energía. Entonces, en este caso, ellos pueden llegar a producir mucho más de lo que realmente necesitan. Entonces, ellos le venden la energía que sobra a otras empresas o personas que requieren energía eléctrica. Entonces, oye, ¿sabes qué? Tú estás produciendo más, véndeme la energía eléctrica. Entonces, ahí eso sí les permite. ¿Qué más? En cambio, el 1,75 es para todos los bienes de naturaleza corporal. Un bien, te vendo una silla, retención 1,75. Pagos de créditos en cuentas realizadas por concepto de actividades de construcción de obra de material inmueble, urbanización, lotización o similares, 1,75. Aquí, el 1% era para los productores de
bienes de origen agrícola. En cambio, el 1,75 es para los comercializadores como tal. 2% en cambio servicios prestados por personas naturales en donde prevalezca la mano de obra sobre el factor intelectual. Por ejemplo, un albañil. Entonces ellos prevalece la mano de obra más que el tema intelectual. No estoy diciendo que no tienen capacidad intelectual, no, es la actividad. La actividad de ellos desempeña más el tema de la mano de obra que el factor intelectual. Los que realicen las empresas emisoras de tarjetas de crédito, sus establecimientos afiliados, ingresos por concepto de intereses, descuentos y cualquier otra parte de rendimientos financieros. Es decir, me pagan los rendimientos financieros, me van a retener el 2%. ¿Sí? Acá, en cambio, son intereses y comisiones que causen las operaciones de crédito. Perdón, siendo bulla ahí. Entidades de cualquier entidad del sector público que reconozca a favor de los sujetos pasivos. Por ejemplo, ¿sí? Alguien de aquí alguna vez ha pedido una devolución al impuesto al SRI. ¿Sí? Entonces, en la norma dice, tiene X días para devolverle lo que usted pide. Pasado ese tiempo, el SRI, así como le cobra a usted interés y multa, nosotros también pagamos intereses cuando el contribuyente lo requiere, ¿sí? Cuando así amerita. Es decir, pasa el tiempo. Digamos que tiene 90 días para devolver y ya pasó los 90 días. A partir de los 90 días empieza a correr intereses a su favor, ¿sí? Y ahí le van a pagar ese interés, así como que fuera una póliza, pero le van a retener el 2%. 2% que más, los que se realicen a través de liquidaciones de compra de bienes y prestaciones de servicios a personas naturales no obligadas a llevar contabilidad ni inscritos en el RUC, que por su nivel cultural o rusticidad no se encuentran en posibilidad de emitir el comprobante de venta. Es decir, digamos que usted, por ejemplo, está en su negocio, se me ocurre, y necesita a alguien que ese día le pinte, ¿sí? Y pasó una persona que no tiene RUC, que no es de esa actividad, se me ocurre, y le pide que haga el trabajo. Entonces, como ellos no tienen, esa persona no tiene RUC ni nada, ¿sí? Ahí será el 2% como tal. O por ejemplo, digamos, yo tengo esta computadora, ¿sí? Y la empresa dice, oye, necesito esa computadora, véndemela. Pero yo no vendo computadoras, no importa, yo no te puedo dar factura, no importa, véndemela. Yo le vendo la computadora y él me va a retener, ¿sí? Entonces me va a retener, me va a hacer me va a hacer una liquidación porque yo no le voy a dar una factura, pero él, como es una empresa, necesita el documento legal para poder llegar a su contabilidad ese documento o ese bien. Entonces ellos me emiten una liquidación de compra y ahí me van a retener el 2%. En el tema de sustancias minerales, 2%. Intereses y comisiones por ventas de crédito, 2%. El 2,75 se da a los pagos o créditos en cuentas por facturas emitidas a medios de publicidad, de comunicación o por agencias, ¿sí? El 3% se retiene a los servicios profesionales prestados por sociedades, ¿sí? Y a comisiones pagadas a sociedades nacionales o extranjeras, ¿sí? Y establecimientos permanentes. Es decir, le paga una comisión a una sociedad el 3%. El 8% se hace la retención del 8 a los deportistas, entrenadores y árbitros que no se encuentran en relación de dependencia. Es decir, usted tiene su jugador de fútbol, le paga y le retiene el 8%. Artistas nacionales o extranjeros residentes en el país, el 8%. Es decir, usted contrata se me ocurre, Audi, ¿sí? Le paga y le retiene el 8% porque es un servicio artístico. 10% en honorarios, comisiones y demás pagos que se realicen a personas naturales residentes en el país que presten servicios profesionales en los que prevalezca el intelecto sobre la mano de obra, siempre y cuando no estén relacionados con su título profesional. Honorarios, comisiones, regalías y demás que se paguen a personas naturales y sociedades relacionadas a la utilización o aprovechamiento de su imagen o renombre, es decir, el tema de imagen publicitaria. Sí, pero no, acá era agencias de publicidad, ojo. Acá es, por ejemplo, yo contrato al futbolista X que es famoso para que me haga un comercial, ¿sí? Aquí le pago el 10%, ¿sí? Y miren,
Acá es del 8. Ojo, mire, si yo tengo, digamos que yo soy el equipo Liga de Quito, ¿sí? Y yo contrato a un futbolista. A ese futbolista le voy a pagar y le voy a retener el 8%. Pero digamos que yo soy Calzado Venus, ¿sí? Y yo digo, le contrato al jugador de Liga de Quito para que venga y haga un comercial. Es decir, voy a utilizar la imagen de ese jugador de fútbol. Ahí le retengo el 10%. Son dos cosas distintas. Honorarios y demás pagos realizados a personas naturales que presten servicios de docencia. Yo soy profesor, presto mis servicios de docencia, retienen el 10. En el tema de arrendamiento de bienes inmuebles, cualquier sea la modalidad, 10%. ¿Sí? Porcentajes de retención, 10%, notarios, 10%, cánones, regalías y derechos de cualquier otro valor, es decir, derechos de propiedad intelectual, 10%. Las ganancias que obtienen residentes y no residentes por enajenación de derechos representativos de capital, 10%. Si hay algo que no está aquí, usted va a poner el 275. Oiga, no hay esta retención, no hay la retención para venta de X cosa. Muy bien, entonces aplicará el 275. El 25 cuando se haga a personas que no son residentes, es decir, viene una persona de otro país, presta el servicio acá y le retengo el 25%. Pero si esa persona es de un paraíso fiscal, le retengo el 37%. Esta es una tabla que es para el tema de dividendos. ¿Se acuerdan que yo le dije, si una persona natural, perdón, si una sociedad distribuye dividendos a otra sociedad, ese ingreso es exento? Pero si una sociedad distribuye a una persona natural, es decir, me da a mí, digamos que me da 100.000, ¿sí? ¿Qué sucede? Dice, el 40% del dividendo efectivamente distribuido es considerado como ingreso grabado. Entonces, de los 100.000, yo voy a coger el ingreso que sería el 40%, que sería 40.000. ¿Sí? Entonces, ¿dónde están los 40.000? Acá, entre 20 y 40. Entonces, yo resto y ¿qué hago? Ahí aplico como una tabla del impuesto a la renta normal. ¿Sí? Como tengo 40.000, le resto los 20.000, me queda 20.000. A esos 20.000 le resto le saco el 5% y eso es lo que voy a terminar pagando, que sería $1.000, ¿sí? $1.000. Y no hay. Ahora digamos que yo, por ejemplo, no recibo 100 sino 200. ¿Cuánto es el exento? 120. Y el grabado, 80.000. ¿Dónde estoy? Estoy acá. Entonces, ¿qué hago? A los 80.000 le resto los 60.000. ¿Cuánto me queda? 20.000. A los 20.000 le saco el 15% y ese 15% le sumo el 3.000 y ese es el valor que yo voy a retener como tal. ¿Sí? Los contribuyentes que realicen compras de banano a productores locales aplicarán en sus compras un porcentaje de retención fijo, ¿no? Si compro de 1 a 1.000 cajas semanales, 1%, de 1.001 a 5.000, 1,25, y así en adelante hasta el 2% de retención. Bueno, esto es de grandes contribuyentes. Los grandes contribuyentes son considerados por la normativa ecuatoriana como los contribuyentes o uno de los contribuyentes más importantes que más recaudación dan. Es decir, se considera un gran contribuyente a personas que por su capacidad de ingresos, su cantidad de productos, su capacidad económica de generar ingresos y demás, se le da esa denominación como gran contribuyente. ¿Qué dice? Ellos tienen una normativa distinta. Cuando son grandes contribuyentes, a ellos no les retienen, pero ellos se van a hacer una autorretención, ¿sí? Que va a ser mensual, que va a estar en base a los ingresos que ellos generen al mes, ingresos grabados. Hay un porcentaje establecido de acuerdo a la tasa impositiva efectiva, de acuerdo al tipo de empresa que es, y esa retención constituye crédito tributario, ¿sí? Ahora, no serán sujetas de retención en la fuente del impuesto a la renta por ningún agente de retención, excepto, ¿sí? En lo que son grandes contribuyentes, es decir, los grandes contribuyentes nadie les puede retener, excepto contratistas de prestación de servicios, exploración y explotación de hidrocarburos que se realicen con el Estado, ingresos que sean destinados por contratos de
los organismos centrales del Ecuador o los organismos descentralizados como los municipios y aquellos que sean rentas provenientes y contratos que se efectúen con un gran contribuyente y la seguridad social, es decir, el IES. Este es hay una resolución, justamente la resolución 3 de enero del 2024 en donde dice, dependiendo del tipo de sector económico, va a haber el porcentaje, pero luego hay una resolución mucho más clara donde dice, la empresa automotriz XYZ se retiene el 3%, la empresa de construcción Juanito S.A. el 2% y así sucesivamente. Ya, muy bien. Esto es en base al tema de teoría como tal, para que ustedes entiendan. Vamos a trabajar ahora justamente, ¿sí? Con el ejercicio que ustedes van a tener. ¿Dónde está la unidad? ¿Hasta aquí alguna pregunta de lo que hemos visto, chicos? Inge, yo tengo una consultita, bueno, una duda. ¿Qué pasa, por ejemplo, si es una persona natural y yo que sé, tiene gastos de envíos por cooperativa de $3 o gastos de $2 que las retenciones son de 30 centavos, 50 centavos y las hacen con RUT y no se hacen las retenciones por esas facturas? A ver, ¿Es ahí ya me obligatorio perdí. hacerlas? Ahí ya me perdí. Por ejemplo, verán, a veces a mi jefa le llegan facturas de $2 que toca hacer retención porque ya sé con RUT, ¿no? Y, y por ejemplo, la otra vez el contador me dijo, no debes hacerles a cantidad, facturas bajas retención, porque las pasa como gastos. Pues le pregunto, ¿es obligatorio hacer las retenciones o no Ah, cuando ya, a ver, son entonces la valores pregunta bajos? es, tu jefa es agente de retención y le llega un gasto, pero ese gasto le pone como factura. Eso te Y, va, ¿verdad? y es, Es un sí, es gasto en torno al personal, pero giro sin del embargo negocio. le pone No, como en RUS, o torno no al giro tiene, del negocio. no es en torno al giro del negocio, ¿verdad? Sí, es en torno al giro del negocio. Pero Si son es en facturas torno al giro, pequeñas. pero ya, sí, es que ahí hay algunas otras consideraciones, como por ejemplo, considerar como contribuyentes habituales, ¿no? Entonces, determinar si son contribuyentes habituales, se debería retener sobre cualquier valor, ¿sí? Porque hay otras que dice sobre los $30 no retienes si son facturas pequeñas, sin embargo, si son contribuyentes habituales, tienes que hacer retención sobre cualquier valor. Entonces, de eso hay que ir determinando para evitar cualquier tipo de sanción. Si mi inquietud era si es obligatorio o no. Por eso te estoy diciendo, por Inge, eso hay, dime. en este caso, no sé si la trata estaría correcta, porque realmente ir a devolver a la cooperativa a veces 1 centavo o 2 centavos, que normalmente no salen las retenciones, yo en lo particular lo tomamos como retenciones asumidas, en donde solo el valor porcentual de la retención es no deducible, pero A aún ver, así perdón, emitimos la retención como tal. se te entrecorta, disculpa, y creo que tu criterio es muy importante. Vuélvele a decir porque se entrecorta y no se escucha, Claro, ¿ya? yo en lo personal, como entiendo que son retenciones de 1 centavo, y obviamente ir a una cooperativa a cambiar 1 centavo más me sale La hoja y la la tinta. movilización en taxi o lo que sea, por ir por 1 centavo. En- Entonces, lo que yo hago normalmente es hacerlo como retenciones asumidas, y este valor de las retenciones asumidas es lo que va como gasto, y no es un gasto deducible. Ah, claro, o sea, sí, bueno, y ese es un procedimiento que ustedes pueden hacer. Lo que pasa es que tu compañera me decía, ¿debo o no? Entonces, yo te decía, cuándo sí, cuándo no, se debe retener. Entonces, por lo general, actualmente se debe retener, ¿sí? Especialmente para evitar algún tipo de proceso de sanción. Ahora, el mecanismo que lo utilizas tú es un mecanismo muy válido, ¿no? Sí, pero son dos cosas distintas, por decirlo de alguna manera, pero está muy bien. Y no sé si estás clara ahí o tienes alguna otra duda. O sea, lo que usted me dice es que sí debo hacerlo. Claro, es que eso Que te digo, o debo igual sea, retener aunque sean facturas por $1 y una retención por 5, 4 centavos. sí. Ah, ya.
A ver, aquí tengo un tema, porque veo que estamos 28, o sea, están 28. Ya dame un paso, Nayeli. ¿Por, por qué hay dos chicos? Déjame ver, aquí, espérenme un minutito, déjenme ver esto. A ver, veamos. Denme un minutito porque quería justamente ver un tema de ustedes mismos. Ay, Rodríguez, veamos. Veamos. Ya, aquí está esto. Ya, Quesada y Rodríguez no están, ¿verdad? No entran. Muy bien. Ya, ahora sí. Nayeli. Nayeli, habías alzado la mano, ¿no hay ninguna pregunta? Buenas tardes, Inge. Lo que pasa es que tengo una pregunta. Digamos, yo tengo un comprobante de retención que hace, digamos, el impuesto a la renta del 1,75 y un impuesto a la renta de 2,75. Cobra el IVA de 30% y el 70%. ¿Cómo puede ser que una empresa haga eso? ¿De qué? ¿De qué? Discúlpame. Digamos, yo tengo ahorita una retención, un comprobante de retención que le damos a crédito a una compañía y reviso y me doy cuenta que hace el porcentaje de retención, el impuesto a la renta, el 1,75 Ya. y el IVA al 30% y vuelve en esa misma retención, hace otra retención de 2,75 y el IVA el 70%. Bueno, O sea, es que en eso una. es, mira, esas son consultas que no puedo mucho ayudarte porque ya son temas particulares de ir viendo el tema, ¿no? Quisiera más consultas en general porque son problemas que ustedes tienen en sus negocios y no puedo ir asesorándoles mucho en eso porque por el tiempo. Sí, pero hay que determinar si es un comprobante mal emitido, pues se emite el tema sancionatorio por la emisión errónea del comprobante de venta, ¿sí? O la otra es hay que ver qué conceptos tiene, porque tú dentro del tema del comprobante de retención puedes especificar las tarifas. De hecho, eso te dice, si tú tienes diferentes tarifas que retener, especifícalas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si son varios productos y el uno es el 1,75, el otro es del 1, el otro es del 8, el otro es del 10, tú vas a ir detallando cada uno de estos valores. Sí, entonces, acá por esto le retengo el 1 y el 30 de IVA, por esto le retengo el 2 y el 70 de IVA, por esto le retengo el 10 y el 100 del IVA. Sí, porque, por ejemplo, servicios de educación puede ser el 10% en retención en la fuente y el 100% de IVA. Entonces vas a tener dos retenciones. ¿Sí? Entonces sí te dice la normativa que tú deberías esclarecer o detallar cada uno de los porcentajes de retención. Sin embargo, ¿sí? Sin embargo, lo que te dice es que si en el caso no puedes tú aclarar o detallar los porcentajes, tendrías que hacerlo de forma general, ¿sí? Ahora, tenemos 34 minutos para terminar la capacitación de acuerdo a su tarea, ¿sí? Entonces voy a tratar de ir con el tema de la tarea. Lastimosamente siempre quiero tener más tiempo, pero sí es bastante, así que vamos a ir trabajando con cómo están ahí. Voy a explicarles como ya tengan, como ya está la tarea para que ustedes vayan viendo. Sí, es algo similar a lo anterior, es decir, el procedimiento nos habla de las actividades. Lastimosamente es 2023. Les entiendo lo que me decían al inicio, pero no es el aula que yo manejo, ya está eso de Quito. Se ha pedido que se actualice, lastimosamente no lo hacen o no lo hacen del todo.
y nos toca trabajar con lo que haya. Entonces yo, por ejemplo, esto de acá, el ejercicio está de un negocio popular. Eso está hasta el 2023. Desde el 2024 ya no puede haber contribuyentes con dos regímenes. En esto sí hay el régimen general y el régimen RIMPE, negocio popular. Sí, en la actualidad ya no existe eso. Sí, entonces sí debería ser actualizado. De hecho, entiendo su malestar, también es parte de mi malestar porque lo he, lo he pasado, lo he transmitido, pero lastimosamente es como es. Ahora, ¿sí? Vamos a trabajar. Hay dos actividades, la una relación de dependencia. Hay que ir leyendo, siempre importante, dice que la persona recibe un sueldo de 2.300 con 13º, 14º y cuenta con dos cargas familiares. Adicionalmente dice que tiene una actividad comercial, una boutique, por la cual tiene un promedio de ventas de 1.500 mensuales, que es RIMPE Negocio Popular. Tiene un gasto de alquiler del local comercial y compra mercadería por X valor. Entender lo que me dice mensual y lo que me dice el año, ¿sí? Acá mensual, acá el año. Adicionalmente, dice, se presenta la siguiente información en cuanto a gastos personales. Nos va diciendo el tema de gastos personales, cuánto gasta en luz mensual, cuánto gasta en telefonía celular mensual, cuánto gasta en pago de supermercado mensual y así cada uno de ellos, ¿verdad? Todas las transacciones están sustentadas con comprobantes de venta. Adicional, dice que tiene una cuenta de ahorros por $3.000 y recibe un interés de depósito de 50 por una cuenta de ahorros. No presenta la proyección de gastos a su empleador, por lo cual le efectúa la retención sobre el total de ingresos y Alejandra presenta su declaración el 10 de marzo, es decir, a tiempo. Todos los cálculos, inclusive retenciones, y formule el resultado. Vamos a ver. Tenemos la resolución, el formato para el cálculo de rebaja del impuesto a la renta, el cálculo del impuesto a la renta y el formulario. Vamos a ir viendo lo que más avancemos. Resolución. Primero me dice, la persona tiene 2.300 de sueldo mensual. Ella gana 2.300 mensuales, ¿verdad? Eso tenemos que transformar por 12 al año. El 12 no es el porcentaje de IVA, por si acaso, no tiene nada que ver. Son los meses del año. En este caso, 27.600. Ese es el valor que tiene que pagar. Ahora, perdón, ese es su ingreso grabado. Ahora, cuando es bajo relación de dependencia, no hay gastos deducibles. El único gasto deducible es el IES. Ese es el único gasto deducible. No hay gastos deducibles más, ¿sí? No es que, es que yo gasté en el transporte. No, eso no es gasto deducible. Es que yo compré qué. No, nada. El único ingreso el único gasto deducible de este ingreso bajo relación de dependencia es el IES. Pero antes de esto, como yo les decía, en el formulario nos determina todos los casilleros donde vamos a ir colocando. Incluso nos habla de ingresos exentos como tal, nos habla de ingresos de gastos deducibles, todo rubro o gasto tiene su casillero, por ende es importante ir determinando, mire, aquí habla, ¿sí? Otras rentas exentas y dentro de eso dice ingresos de loterías, herencias, pensiones, rendimientos financieros exentos, 13º, cuarto, fondos de reserva y compensación, bonificación por desahucio, otros ingresos exentos, ¿sí? Entonces cada cuadro tiene su razón de ser. Entonces vamos a determinar cómo funciona. En este caso, el ejercicio obviamente usted no tiene nada, pero nos dice calcule el 13º. ¿Cuál es el 13º? Un sueldo entero del contribuyente. El 14º es un salario básico unificado. Recordemos que es 2023, por ende es 450. Fondos de reserva me dice que es el 833 del sueldo anual, ¿sí? Que en este caso sería 2.299,08. Y el total de ingresos exentos, que sería 5.049,08. Los gastos deducibles, el IES. Eso dependerá mucho si es trabajador de empresa privada o de empresa pública. Privada paga el 9,45, pública el 11,15. En este caso, como es una empresa privada,
¿sí? Sacamos el 9,45 del ingreso total, que sería 27.600 por el 9,45 tendría un gasto del IES de 2.608,20. Y en la retención, en este caso, no hay una retención como tal, sí, pero me dice que me retuvieron $11.200. Y aquí ya me pide la base imponible para la retención. ¿Cuál es la base imponible? Lo que les dije, los ingresos, que serían los 27.600 menos los únicos gastos que puede tener el contribuyente, que sería el gasto del IES. 27.600 menos 2.608 24.991,80. Ese es el primer ingreso. Ahora, la actividad nos dice que es RIMPE. Si él no fuera RIMPE y esto fuera ingreso general, este ingreso se sumaría con el ingreso de acá para hacer una sola renta. Pero en este caso, como es un RIMPE, nos pide que determinemos aparte, ¿sí? El cálculo. Entonces, ¿qué dice? La persona tiene ingresos mensuales de 1.500, dice aproximadamente 1.500. Entonces, si yo multiplico por 12 meses, ¿sí? Sería $18.000. En este caso, no aplica retenciones porque se acuerda que les decía que los contribuyentes RIMPE Negocio Popular no son sujetos a retención, ¿sí? Gastos, ellos sí tienen gastos de la empresa como alquiler de donde tiene su negocio, 250 al mes, 3.000 al año. Y dice, compra de mercadería por 4.000 al año, 7.000. Ahora, ¿cuál es la consideración del RIMPE? Que en el RIMPE se calcula el impuesto en base a esto, al ingreso bruto anual, no al ingreso neto, al ingreso neto como tal, sino al ingreso bruto. Es decir, lo normal sería que yo 18.000 le reste 7.000, me quedan los 11.000 y ahí yo calculo el impuesto. Para lo que es RIMPE, negocio popular y RIMPE emprendedor, no se hace eso, sino se toma solamente este valor como tal, los $18.000 íntegros. Y sobre eso calculo el impuesto. Obviamente que en el 2023 todos los contribuyentes pagaban $60. En el 2024 ya hay una tabla, ¿sí? Pero en el 2023 pagaba $60. También dice que tiene intereses por depósitos a la vista de $50, ¿sí? Esto es otros ingresos, ¿sí? Del régimen general, ¿sí? Pero es un ingreso exento. Ahora, vamos a ver los gastos personales y ahí sí voy a trabajar con ustedes para ir viendo. Y primero, pago de luz del departamento. ¿Qué tipo de arriendo es? ¿Qué tipo de gasto personal, perdón, es? ¿Vivienda, educación, alimentación o qué? Vivienda. ¿Ya? El segundo, pago de telefonía celular. ¿Qué tipo de gasto personal es? Alimentación, educación, salud, vestimenta, turismo. ¿Qué tipo de educación y qué tipo de gasto personal es? Pago de telefonía celular. A ver, ¿qué tipo de gasto es? ¿Será alimentación? ¿Si están ahí o no están ahí? Si no, luego no alcanzamos y ahí ustedes completan. Si están ahí o no están ahí, o ya se fue la conexión.
No creo que sea un gasto personal. No es un gasto personal. Entonces, ya, en este caso, como dicen, no es un gasto personal como tal. ¿Sí? No es un gasto personal. ¿Sí? No es un gasto personal. En este caso, no entra dentro de ningún rubro como tal. ¿Sí? El plan celular personal. Diferente es el plan de internet de la casa. Ese plan de internet de la casa, ese sí es considerado como gasto de educación. Inclusive el tema de cuando hubo la pandemia fue muy utilitario, por eso es que se le determinó que el internet de la casa sea un gasto personal. Antes no era, ¿sí? Todo lo que era internet no era gasto personal, ¿sí? Y el tema de la telefonía celular no se considera como gasto personal. Compra en el supermercado. ¿Qué es? ¿Qué tipo de gasto? Alimentación, vestimenta, salud, educación. Dependiendo lo que compren. No, bueno, compras en el supermercado, por lo general Alimentación. alimentación. Arriendo del Alimentación. departamento, arriendo del departamento, Vivienda. 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 Pago de alícuota, Vivienda. muy bien. Almuerzos fuera de casa, Alimentación. 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 Compra ropa para familia por $1,000. Vestimenta. Vestimenta. Tratamiento de belleza, No es. no es, No es. ¿verdad? No entra en el tema de salud. No hay salud. Pago de la matrícula de la maestría de la universidad y $8,000 y una laptop por $700. ¿Qué sería? Educación. 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 Entonces, en la resolución vamos a ir viendo y vamos a ir determinando, ¿no? Entonces dice, compra la laptop y todo eso. Entonces, se compra la laptop tanto, compra la colegiatura tanto, compras del supermercado, ¿sí? Recuerden que este es un tema anual, entonces nos dice, compra 250 mensuales por 12, 3,000. Compra alimentos en restaurantes 120 al mes por 12, 1,440. Paga el arriendo 300 al mes por 12, 3,600 y así cada uno le va determinando el año. Ropa decía, por ejemplo, compra $1,000 de ropa, pero no decía mensual, entonces se entiende que es un solo concepto anual. Ustedes ya dieron bien los valores. Educación, vamos a ir poniendo qué es educación, qué es alimentación, qué es salud. En este caso, salud no tiene, ¿sí? Turismo tampoco, solo hay estos de acá. Dice, aquí nos dice que la telefonía y el tratamiento de belleza son gastos no personales o considerados como no personales. Por ende, son gastos no deducibles, ¿sí? Ahora, vamos a ver el tema de la rebaja. Primero, cálculo de la rebaja, ¿sí? Dice que tengo tanto en vivienda, alimentación, ¿sí? Perdón, sí, educación, vestimenta y alimentación. En total, ¿cuánto tengo? 18,640, que era el valor que estaba acá, 18,640. Ahora, ¿qué me dice? ¿Cuántas cargas familiares tenía la chica? Tiene dos cargas. Dos cargas familiares. Entonces, según la norma me dice que como tiene dos cargas, la persona puede deducirse 11 canastas básicas familiares. Dos cargas que me dan 11 canastas básicas, me dice 11 canastas básicas por 764 me da 8,411 y tengo gastos personales de 18,640. ¿Qué me decía que tengo que escoger? ¿Cuál de los dos escojo? El límite inferior, el de inferior valor.
El límite de inferior valor. Entonces, miren, así yo tenga 18.640 de gastos personales, solo puedo escoger el límite que me da la norma, que en este caso sería 8.411,81. En este caso, ¿cuánto es lo que yo debo pagar? Debo tomar el de acá, 8.411. Esto, ¿qué tengo que aplicarle? El 18%, ¿sí? Entonces, el 18% de los 8.411 me da un valor de rebaja de 1.514,13 centavos. Este es el valor que yo tengo, 1.514,13. Ahora voy al cálculo del impuesto a la renta, ¿sí? ¿Cuánto era mi base imponible según la resolución? 24.991. 24.991. Aquí está, ¿sí ven? 24.991. ¿En dónde me voy a ubicar? Para eso tengo que ver la tabla del impuesto a la renta. Esta es la tabla del impuesto a la renta. Los 24.991, ¿en qué celda estarán? En la 8, 9, 10, 11, 12. ¿En qué celda estarán? ¿En dónde tendré que ubicarme yo? En la cuarta. En la cuarta o en la celda 10, ¿verdad? Aquí. Entonces, ¿por qué? Porque los 24.991 están entre los 19.385 y los 25.638. ¿Qué me dice la fórmula? Esta base debo restar la fracción básica a eso, a la diferencia de eso, sacarle la fracción excedente y a esa respuesta sumarle el impuesto sobre la fracción básica. Es decir, ¿qué hago primero? Me voy a ubicar acá. Aquí estoy, ¿no? Recuerde. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? A la fracción básica, a la base imponible, le resto la fracción básica, que sería los 19.385. A ese valor, ¿sí? Al resultado de esa resta, ¿qué voy a hacer? ¿Cuánto es el resultado de esa resta? 5.606,80. A eso le voy a aplicar el 12%. ¿Cuánto me sale el resultado? 672,82. A ese resultado, ¿qué hago? Le sumo el impuesto a la fracción básica, que sería 606. ¿Sí? Es decir, me sale un impuesto a la renta causado de 1.278,82. Ese es el impuesto causado. Si yo no tuviera aquí nada más, ni gastos, ni nada, esto es lo que yo tendría que pagar, 1.278,82. Ahora, ¿tengo impuesto a la renta RIMPA emprendedor? No, no aplica. Entonces, el impuesto a la renta causado consolidado en este caso sería 1.278,82, lo mismo de acá. Entonces, aquí viene el tema. Yo tengo ya la rebaja de gastos personales, que es 1.514, ¿sí? Como yo tengo que pagar 1.200, pero tengo una rebaja a favor mía de 1.500, lo correcto es que no voy a pagar nada. ¿Se dan cuenta? Impuesto a la renta causado mayor a la rebaja de gastos personales, no hay. Entonces, yo no tengo que pagar. Pero si digamos que yo fuera que tengo que pagar 2.000, ¿sí? Yo tuviera un impuesto causado de 2.000, ahí sí yo tendría que pagar solo 485. Tenía que pagar 2.000, pero como tengo una rebaja de 1.500, la diferencia es lo que tengo que pagar. Pero en este caso, como mi impuesto causado es menor a la rebaja, no pago nada. Sin embargo, no es que me dice que la diferencia de esto, la diferencia de estos dos valores, sí, ya me generen a mí un saldo a favor. No. ¿Tuviste una diferencia a tu favor? Excelente. Ahí murió. No, no puedes pedir ni nada por el estilo. Ahora, ¿qué pasó? En la resolución me decían que hay una retención de $1.200. El empleador le retuvo $1.200 porque él no proyectó los gastos personales. Como no proyectó, le terminaron reteniendo 1.200. En este caso, él tiene una retención. Esa retención, las retenciones yo sí puedo pedir devolución a favor. Sí, sí es a favor. Entonces, no tengo que pagar nada y tengo una devolución a mi favor de 1.200. ¿Qué es lo que voy a hacer? No tengo que pagar, pero sí voy a pedir devolución. Saldo a favor, ¿sí? Saldo a favor 1.200. Eso es lo que voy a pedir de devolución.
Por otro lado, ¿cuánto es el impuesto a la renta del RIMPE? $60. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿qué sería aquí lo correcto o qué hubiese sido lo correcto? Que yo tengo 1.200 de que a favor mío están 1.200 y tengo $60 que pagar al SRI. ¿Qué hubiese sido lo correcto? Mira, tengo 1.200 a favor y tengo que pagarte 60. Cóbrate de ahí, de los 1.200 y devuélveme 1.140, ¿verdad? Eso hubiese sido lo correcto. Pero ¿qué pasa? Para este caso, solamente para esto, no hay esa posibilidad de compensar. ¿Sí? El contribuyente no podría hacer eso. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Pedir devolución los 1.200 y pagar los $60. Eso es lo que tiene que hacer. ¿Sí? Una vez que ya está estipulado todo esto, voy al formulario. En el formulario, ¿sí? Ahí tengo la actividad. Primero me dice actividad empresarial, mire. ¿Sí? Actividad empresarial incluye las actividades que están sujetas a impuestos únicos, régimen impositivo de microempresa y régimen RIMPE a partir del 2022. ¿Cuánto tenía en ingresos grabados? 18,000 y en gastos 7,000, lo que está acá en la resolución, ¿sí? 18,000 y 7,000. Luego, no tengo arriendo de inmuebles, activos, no tengo otros ingresos más. No hay otros ingresos más, solo tengo dos, que es actividad empresarial y actividad no empresarial. En este caso, acá, que es la actividad bajo relación de dependencia, ¿sí? Rentas grabadas bajo relación de dependencia. ¿Cuánto tengo de ingresos? 27,600. ¿Cuánto tengo de gastos? 2,608,20. 2,608. ¿Cuánto es mi base imponible? 24,991. Dice, ¿hace uso de gastos personales? Sí, ¿sí? ¿Deducción adicional de Galápagos? No, ¿sí? ¿Cuánto tuve en gastos personales? 8,700 en educación y así voy detallando. ¿Cuánto tenía en gastos personales? 18,640. ¿Qué más? Aquí tengo otros gastos exentos, lo que veíamos. El 13º y 14º, 5,000, ¿verdad? 5,049,80. Quiero ver aquí. A ver, aquí falta algo. Aquí hay falta otros ingresos exentos, que en este caso sería el tema de los $50 por la póliza, por la cuenta de ahorros como tal, ¿no? Pero no le ponen, no hay problema. Entonces, acá ya simplemente van poniendo los casilleros. En el 832 dice base imponible, que está acá, base imponible, 24,991,80, ¿verdad? Total de impuesto a la renta que se generó, 1,278,82. Veamos, 1,278,82. ¿Qué más? Rebaja del impuesto a la renta, 1,514, que eso ya estaba acá, ¿verdad? 1,514. No hay más valores. ¿Qué más aquí? Crédito tributario por dividendos, no hay. Aquí, retenciones que le efectuaron. ¿Cuánto me retuvieron? 1,200. ¿Sí? Y de ahí no tengo más retenciones, no hay anticipos, no hay nada, nada. Por eso dice, impuesto a pagar, nada. Impuesto, saldo a favor, 1,200. Impuesto a la renta único, nada. ¿Sí? Aparte, ¿se encuentra en el periodo, en el RIMPE? Sí. ¿Qué categoría? Red de negocio popular. ¿Sí? Base imponible, $18,000. ¿Sí? Y en este caso, impuesto a la renta a pagar, lo que les decía, $60 y saldo al contribuyente 1,200. ¿Sí? Es decir, el contribuyente tiene que pagar 60 y tiene que pedir 1,200. ¿Hay interés y hay multas? No. ¿Por qué? Porque simplemente aquí lo que faltaría es esto, más 60, esto y nada más, ¿verdad? 60. Ahora, ¿hay multas? ¿Hay algo? No, porque dice que es el impuesto a la renta del 2023, ¿sí? Que tenía que haber hecho en marzo del 2023. En este caso, su noveno dígito es 9, por ende tendría hasta el 26 de marzo, pero ella hace el 10 de marzo del 2024. Entonces, por ende, no genera ni interés ni multa porque lo hace dentro del tiempo que requiere, ¿ya? Eso es todo el trabajo que ustedes tienen que hacer. ¿Sí? ¿Alguna pregunta que tenga? Si no, ya podemos ir terminando.
¿Ya? Ninguna pregunta, muy bien. Listo, chicos, entonces recuerden que el día de ayer terminó la unidad 2 y empezó la unidad 3, ¿sí? No se olviden de verificar los datos, por favor, revisen las tareas y todo que tienen que ir haciendo, ¿sí? Por favor, nada más. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No hay ninguna. Entonces, nos estaríamos viendo de aquí para la última clase el otro martes, igual de 3 a 5 de la tarde. Vamos ahí a explorar el tema de servicios en línea, ya para ir entendiendo cómo funciona la página web, donde encontramos que eso es uno de los requisitos que van ustedes a utilizar mucho, mucho para el tema de la vinculación, ¿sí? El tema de servicios en línea. Si tienen la clave del SRI, tengan la lista para que ustedes también vayan trabajando con eso y puedan ir también jugando justo por ahí, ¿ya? Listo. Listo, chicos, nos vemos entonces de aquí la siguiente semana. Que tengan buen resto de semana. Cuídense mucho. Gracias, Inge, igualmente. Gracias, Inge. Gracias también a Gracias, ustedes. ¿Tomó la Inge. lista? Sí están todos, por eso Gracias. ya vi la lista, no se preocupen. Sí, solamente hay 2 chicos que no están asistiendo. Buenas tardes, dije, ¿cómo está? Yo soy Alejandra Zavala. Tal vez sí me consideró, yo sí estaba conectada. Sí, no te preocupes. Allá, muchas gracias, dije. Inge, buenas tardes. Mi nombre es Liliana Páez. Yo sí me conecté un poco tarde y después me volví a desconectar y otra vez me conecté. No sé si No tal te vez me preocupes, consideren ahí. todos están registrados, ya los revisé, no te preocupes. Todos, no hay ningún Gracias, problema Inge. con la asistencia de cada uno. Ok, muchas gracias. ¿Ya? Inge, buenas tardes. Usted habla de una clave electrónica. ¿Qué clave o tendremos que tener cualquier clave? Las personas que tengan la clave, o sea, los que tengan la clave del SRI, ¿sí? La Ya. clave personal del SRI, si es que tienes, chévere, Ya. para el día de la clase, si no, no hay Oh, problema. perfecto. Ya, Inge, gracias. Ok.